epidemiológica que trae el tracto respiratorio, ¿no? Entonces está incompetente frente a la presencia de muchos gérmenes, en este caso del bacilo tuberculoso. Entonces su presentación podría ser desde una meningitis, ¿no? Tuberculosa como una tuberculosis biliar. ¿Por qué? Por esa inmadurez inmunológica y las características propias de esas manifestaciones inespecíficas que de repente lo vemos como un comportamiento, como que fuese una neumonía. Antes se utilizaba el término, ahora ya no, metatuberculosis, que era que aquel niñito ingresaba por fiebre, proceso respiratorio, inclusive bronquial obstructivo, no necesariamente con neumonía, ¿no? Por la forma, digamos, de su presentación clínica, que es más de tipo irradiológica, mediastinal, ganglionar y mediastinal. Entonces, hacían espasmos. Entonces lo tratábamos por una semana como si es que había una neumonía, o de repente el proceso espasmódico bronquial, lo tratábamos con broncodilatadores y todo, y el niño no mejoraba. Pero la diferencia que marcaba era que era un cuadro respiratorio obstructivo bronquial con persistencia de la fiebre. Entonces, ahí estaba. Vamos a avanzar explorando un poco la tuberculosis desde el punto de vista de salud pública, también para poder darles a ustedes esta presentación un poco más, llevarlos a la condición de ustedes a futuro, que sean médicos, digamos, empoderados de temas de salud pública. ¿Qué es lo que queremos a través de este aprendizaje, de esta clase? Es que ustedes hagan una buena historia en la búsqueda de contactos. Esa es la forma, digamos, de ver los casos clínicos, ¿no? Identificar, porque dice que el factor clave es identificación de un centinela, ¿no? O sea, búsqueda de contactos a nivel de domicilio, ¿no? Por lo general. Ahí está la agenda. Y vamos a lo que yo quería comentarles un poco, como es el tema de ¿por qué considerarlo a la tuberculosis como agenda pendiente? Fíjense, en el plan global hacia el fin de la tuberculosis, que empezaron con una buena iniciativa a nivel mundial, el Organismo Mundial de la Salud y entidades, instituciones importantes para ver el tema de la tuberculosis, pensaron que podían hacer fin de la tuberculosis. Pero eso estaba elaborado como un documento muy inspirador, pero vamos a ver qué es lo que realmente sucede en el camino de esta patología, ¿no? Por ejemplo, se dice que es el plan y vemos que no ha sido, entonces queda pendiente, porque en esa época, fíjense acá, que también en el reporte global de tuberculosis, vimos que en esa fecha, 2023, por eso esto llamaba la atención para poder nosotros ver el tema como agenda pendiente, ¿no? Y entonces miramos acá que para el tratamiento de los pequeños en esta temporada del 2018 al 2022, decían, vamos a llegar a una meta de cubrir la expectativa a 3.5 millones. Y aquí quedaron solamente un 41%, o sea, 1.4 millones. ¿Se dan cuenta? Ese era un gran problema. Lo mismo también para lo que era tratamiento del niño, pero con la tuberculosis multidrogoresistente. ¿Cuál era la meta? Llevar, ¿no?, por lo menos a todos en tratamiento como expectativa, ¿no?, 115.000. Y vieron que en esa temporada, en esa época, solamente cubrieron el 11%. Estamos hablando población pediátrica.
La tuberculosis en el niño, si vemos por el otro lado, ¿no? Acá, ¿por qué tiene esa condición de preocupación? Porque en el rostro que presenta el niño sabemos que existe en la familia justo esto que nosotros lo llamamos el evento centinela, que indica transmisión comunitaria reciente, ¿no? El adulto, mamá, papá, o el cuidador, o de repente un tío o alguna familia que se mantiene más de 3 meses en contacto domiciliario. Entonces, el mayor riesgo de estos niños se da en estos primeros 5 años, ¿no? Fíjense, difícilmente se da porque también tenemos limitantes en lo que es el diagnóstico. Si ustedes ven, dicen, gol estándar de cualquier patología, siempre decimos, no, hay un gol estándar, pero acá la población pediátrica no la cubre, no puede. De ahí que ustedes van a ver que el criterio clínico impera, laboratorial impera, ¿no? Y el contacto, ¿no? Porque los diagnósticos, por ejemplo, si uno quiere cultivo, sabemos que estos pequeños tienen otra forma en sus características. Hay una palabrita que después varias veces lo voy a repetir que se llama su crecimiento no, digamos, demostrado en sus medidas, digamos, de presentación clínica, pausibasilar. ¿Qué significa, doctora? Que estos niños, por la forma que yo les estaba comentando, ganglionar, entonces son lesiones cerradas. Los niños no expectoran, sobre todo en esa población menores de 2 años, ¿no es cierto? Pueden toser, pero, digamos, su fisiología todavía no da para que tosa evidentemente y tratar de sacar un esputo adecuado. Inclusive con los famosos esquemas, digamos, de dar en el diagnóstico, dicen, no, a través del aspirado gástrico. Tampoco. Es poco. Y la capacitación también del personal para poder llevar un buen método de aspirado gástrico. Entonces hay limitantes. Miren ustedes esa agenda pendiente muy preocupante. El acceso a pruebas ya demostradas que no se da, ¿no es cierto? Es clínica lo que tenemos que mirar, ¿no? Entonces, si no tose, entonces ya con eso ustedes ya saben que el mecanismo de transmisión que se da es a través, ¿no?, de lo que es la tos, el canto, ¿no?, la risa, que no lo hace el pequeño, pues, ¿no? O sea, no tiene esa capacidad y entonces no contagia, ¿no? Entonces, a veces vemos que en los ambientes de los programas ven a los niñitos y se distancia el personal, que no conocen estos aspectos, dicen, no es necesario separarse tanto, ¿no? O sea, cubrirse con eso sí, siempre con su mascarilla N95, eso es necesario más que todo porque el personal también es identificado como sospechoso cuando es necesario mirar los programas, ¿no? Y lo otro que puede curarse, o sea, si da y oportunamente hacemos el diagnóstico, esos niños se curan, ¿no? Y también el adulto, lógico es entender. Entonces, fíjense, acá al 2000, en un corte epidemiológico, 2024 se reportó 39.950 casos de tuberculosis. Solo Lima. Si hacemos una miradita, ¿no?, larga en el mapa de nuestro Perú, estamos mirando, a ver acá un ratito. Estamos mirando que, ahí está, ¿no? Miren ustedes lo grande que es, ¿no? La región selva. Y acá tenemos Lima y Callao. Preocupante, ¿verdad? Mis alumnos, muy preocupante. Recuerdo bastante que en un artículo en el 2022-23, si no me equivoco, Perú estaba catalogado en el 6º lugar a nivel mundial de tuberculosis drogoresistente.
¿Se dan cuenta? Entonces hay que trabajar bastante en el tema de ese famoso aspecto de centinela, el contacto, para proteger a nuestra población pediátrica. Y la interrogante sigue, ¿no? O sea, pedimos que sea así, efectivamente. ¿Quién no desearía que esto llegue a su fin? Pero no se puede por las condiciones propias que ustedes conocen, ya para el tiempo de, ya le falta poquito para ser internos, después médicos, se han dado cuenta que las necesidades sanitarias son grandes, el aspecto sociodemográfico es realmente gatillante para una serie de enfermedades infecciosas, ¿no? Las condiciones socioeconómicas. Entonces, a nivel mundial, fíjense, dice 1 de cada 4 personas en el mundo tiene infección por TB. Entonces, en esta famosa palabrita infección, vamos a detenernos en la población pediátrica, ¿no? Ahí es donde tenemos que trabajar nuestra labor preventiva para evitar, ¿no? Lo mismo, ustedes están viendo ahí casos nuevos que se dan, o sea, miren, 10 millones, ¿no?, de casos nuevos a nivel mundial. Entonces, preocupa, quisiéramos llegar, pero hay tanto por trabajar. Incremento de la incidencia está dada más en estos países que ustedes ya conocen, ¿no? O sea, porque no va a cambiar un poco a lo que ustedes en información en la clase teórica de tuberculosis de adultos se da. Lo mismo, ¿no? India, China, Indonesia, Nigeria, ¿no? La parte de África. Pero saben también que sin tratamiento puede progresar, ¿no? Un 10% de TB latente puede progresar a TB activa. Una persona con tuberculosis activa infecta entre 3 a 6 individuos por año. Y esto es lo más triste, ¿no? Entonces no tenemos mucha diferencia. ¿Y qué se da? Ustedes mismos ven, el hacinamiento, las condiciones socioeconómicas. No podemos decir que no. Somos, de repente, la población privilegiada, mis alumnos, ustedes, nosotros, los docentes. Pero ¿qué hay de nuestro Perú? ¿Qué hay de las 2/3 partes de nuestro Perú? ¿Sí? Entonces no hay nada que diferencie un poquito nomás el test de, digamos, el aspecto trigueño que tenemos, y ahí quedó, pero igualito, ¿no? A la parte, digamos, de África, las necesidades, la inequidad. Y lo otro también que no podemos dejar, y eso es para ustedes algo que muchos, quién sabe, de repente un 10 o 20% de ustedes puedan trabajar a ser gestores, no especialistas, digamos, como patología, ¿no? Como especialidad, digamos, por órgano, sistema, que ahora se están haciendo subespecialidades, sino ser gestores en salud pública. Entonces, en la gestión se van a dar cuenta que si en las provincias el gobernante no administra como corresponde, las municipalidades no ven temas que deben trabajarse en conjunto con el Ministerio, ¿no?, de Educación y Salud para estos temas preventivos, debe ser así, mis alumnos, entonces va a seguir. ¿Eso qué significa? Corrupción, mala distribución, y las necesidades sanitarias se mantienen. Bien, en la población pediátrica tenemos que ver factores de riesgo, ¿no? Y este factor de riesgo está justamente lo que ya les estaba comentando, pero también, aparte de la edad de los pequeñitos que están con mayor riesgo, también aquellos que consumen drogas, ¿no?, alcohol, enfermedades sistémicas. Por ejemplo, en pediatría, los que llevan ahí en el Almenara se habrán dado cuenta, la práctica, que los pacientes que tienen enfermedad crónica renal, ¿no?, renal, tienen mucho riesgo.
porque no ves que van, continuamente van por las hemodiálisis en espera de un protocolo aceptable para el trasplante, visitan una, otra y otra vez, entonces se incrementa la estadía hospitalaria con riesgo, ¿no es cierto?, de enfermedades sistémicas. Lo mismo pasará en el adulto con los pacientes hipertensos o diabéticos también, ¿no? Entonces, ahí está esa condición. Acá, esto es lo que tenemos que trabajar, mis alumnos. Evitar que si se expone, tratar en lo posible de que por las condiciones de factores de riesgo queden ahí, que haya una buena alimentación hasta donde se pueda, ¿no? Y evitar una enfermedad activa. Las características que se dan en lo que es la transmisión, saben ustedes que la mayoría de las veces se hace por la vía aérea, ¿no? A través de las gotitas de fluido. Es importante también saber que estas tienen diferentes tamaños y peso, de tal manera que las que tienen menos de 2 micras, ¿no? Entonces son las que quedan suspendidas en el tiempo y a veces entre 6 a 7 horas pueden estar. Y por ahí ustedes como internos están caminando en los ambientes, digamos, de las áreas hospitalarias o en las emergencias inclusive, porque puede venir por una situación no más aguda, pero está con un tratamiento para TB. Entonces, si ustedes no bien alimentados, es una forma de decirles que tienen que ir al ciclo del internado con un buen desayuno, mis alumnos. Miren, ya estoy haciendo la parte preventiva con ustedes, ¿sí? Entonces ya saben que es importante, entonces, tratar en lo posible de bajar esa condición de infectante. Vamos viendo las definiciones, porque de aquí en adelante probablemente yo me voy a entregar a esto, que es lo que nos invita el Organismo Mundial de la Salud, trabajar un poco lo que es infección por tuberculosis latente, que es donde está nuestro pequeñito, ¿no? Que la mayoría de las veces los papás pueden estar en tratamiento o de repente no, pero que sea un tosedor más de 2 o 3 semanas, y que la mamá lo lleve para un control al niño y no sube de peso. Entonces dice, ¿por qué no sube de peso? ¿Está tosiendo, señora? Ahí es la situación del niño, ¿no? Porque de repente hasta ni fiebre. Acuérdense que menores de 2 añitos a veces por una condición, si es que está desnutrido, no hace fiebre porque tiene una disminución de su interleuquina, ¿se acuerdan uno, no? Entonces, ¿por qué? Por esa desnutrición. Entonces, no le favorece. Caso índice, entonces tenemos acá, son los casos nuevos, ¿no? O recurrente de tuberculosis. Contacto, que también va de la mano, ¿no? Con esto. Persona expuesta a un caso de tuberculosis. Contacto intradomiciliario, que es necesario, tenemos que ver, en los 3 meses que les comentaba, ¿no? Y la infección por TB latente, que puede estar, el niño simplemente tiene un PPD positivo, no hay ¿cómo se llama? Sintomatología, solamente una respuesta a eso. Pero también me dice, doctora, pero no todos los niñitos, ahora le vamos a mirar en el camino un poco la patogenia para ver en qué momento ese niño despierta para un PPD positivo, a qué edad, eso es importante. Riesgo de desarrollar una tuberculosis, entonces, miren, según la edad. Miro acá y efectivamente, mi pequeñito que les estaba comentando. Fíjense, el riesgo de enfermedad pulmonar de 30 a 40. Y va bajando, ¿no? Porque estos chiquititos ya, digamos, están con mejor, ¿no? Acá ya, sí, doctora, madurez inmunológica, ¿no? Tanto de respuesta, ¿no? Como se dice, innata y adaptativa. Qué bueno. Entonces ellos van avanzando. Pero acá miramos acá, dice doctora, pero acá también tenemos otro grupo. Claro, tenemos a los adolescentes, ¿no? Esos adolescentes que van en el descubrir y a veces no
o sea, no reparan un poco el hecho de tener los amigos, donde encuentra un poco de inquietud, diversión y todo, de repente por ahí ya están escapándose, porque esa es la edad en la cual ya se separan un poco del ambiente familiar y están más con amigos. Resulta de que pueden tener enfermedad también por contacto y avanza, ¿no? Avanza rápidamente de una enfermedad, diré, de una infección a una enfermedad, dependiendo de las condiciones. Entonces tienen dos poblaciones para tenerlas en cuenta. Riesgo de tuberculosis en inmunodeprimidos, inmunosuprimidos. Ya saben ustedes, toda persona con VIH y aquellos que les estaba comentando que pueden estar en espera de trasplante o ya han sido también trasplantados, ¿no? Y aquellos, dice, antagonistas del factor de necrosis tumoral, ¿como cuáles? ¿Se acuerdan ustedes un poco de todas las patologías que les han enseñado en medicina interna? Hay enfermedades, por ejemplo, la artritis reumatoide, que utilizan antagonistas. Entonces, bastante riesgo tiene una artritis reumatoide, ¿no? Con el riesgo de sufrir tuberculosis por este tema del factor de necrosis tumoral por la medicación. Patogenia. Entonces acá vemos los dos escenarios. Para yo mirar el tema de cómo este micobacterio llega a través del microaerosol desde el punto de vista de la vía aérea, ¿no? Y que saben ustedes lo hace ese pequeñito que de repente el progenitor, cualquiera de ellos, ¿no? Le tose y el niño ahí está. Dependiendo de la edad, como les digo, va a tratar en lo posible de salir adelante. Pero ahí está ese paciente con tos, ¿no? ¿Qué hace que esta replicación se dé? Porque también es otra condición, ¿no? Mirando por qué esa replicación bacteriana, ¿no? Tuberculosa, del micobacterio, tenemos que tenerle mucho en cuenta por el tipo, ¿no? De la velocidad de replicación, de la velocidad de crecimiento, ¿no? Y también en algunas poblaciones son rápidas y en otras poblaciones son lentas, de tal manera que aparte de su característica que ya ustedes la conocen, no vamos a demorarnos en eso, ¿no? Que son, ustedes ya saben que son aerobios, ¿no es cierto? Eso es importante, ¿no? Que son delgaditos, encorvados, todo eso. Pero lo más importante de todo, mis alumnos, es el ver la capacidad, digamos, de protección que tiene el micobacterio. ¿Cuál es? Su pared celular que es rica, muy rica en lípidos. El 50% de ácido micólico. Acá en estas formas de presentación de la estructura de la pared celular, sobre todo la que nosotros vemos acá, la arabino-manano, que es prácticamente el componente más grande, es donde justamente en cada modelo de su acción de la pared celular es que se justifica la sumatoria de los medicamentos, ¿no? Porque es así. Es una población tan compleja que necesita sumatoria de medicamentos, de fármacos, ¿no? Porque unos ya saben ustedes que trata de ingresar hacia la parte, digamos, del núcleo. Ah, tengo que tenerlo, ¿verdad? El otro, en la caverna, la estreptomicina. El otro que tiene que tener crecimiento lento, el tambutol, rifampicina, isoniazida, velocidad. Entonces es necesario que ustedes vean eso, ¿no? Y lo otro que estamos viendo, por eso el multidrogo resistente es el famoso fenotipo-genotipo. Hay mutantes que se están dando, por eso es que viene ese famoso aumentando, ¿no? Lo mismo, solamente reiterarles que los niños, ¿no? Son pausivacilares. ¿A qué se debe? A esas lesiones cerradas.
y donde se presentan en los ganglios, en el sistema linfoideo, ¿no? Vertebral, o sea, ganglionar, mediastinal, ¿no? Entonces es importante que las características que les he mencionado. Y fíjense que en esas gotitas también que les he comentado, ¿no? Ingresa y ahí presencia de los núcleos de Wells, ¿no? Que tienen esas medidas y que por cada núcleo contienen aproximadamente 3 bacilos. La modalidad de este mecanismo de transmisión puede ser que sea, ¿no? Por una presentación, o sea, no ha hecho infección, ¿no es cierto? Estamos ahí, entonces decimos no hay infección, solo exposición. Pero puede ser que sea ya una enfermedad activa. ¿Por qué? Porque pueda tener una comorbilidad o por las condiciones propias de su nutrición. Y lo otro, la infección latente, ¿no? Otro puede ser una población con enfermedad por reactivación, que ahí baja un poco también la defensa. Entonces, en este caminar, vamos a mirar acá, en este caminar, ustedes solamente lo voy a hacer súper, como se dice, por los momentos, uno se apasiona con la patología. Ya ustedes conocen que todo entra y va hacia el alveolo, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos el alveolo que está conteniendo al macrófago alveolar, ¿sí? En una primera intención, esta sola puede vencer, ¿no? Siempre les digo, ¿no? ¿Y qué vence, digamos, a ese receptor? Lo vence, ingresa, pero también ustedes saben que el macrófago tiene ahí su fagosoma, ¿no es cierto? Y entonces ahí, a través de las lisosimas, ¿no? Los lisosomas ahí atrapan y pueden de alguna manera, pero resulta que este bandido entra como receptor e invade a estas enzimas. Las destruye, o sea, las inhibe, de tal manera que no lo deja actuar al macrófago. Y ahí es que se produce, como se llama ustedes, el SAT6, ¿no? El complejo fagosoma-lisosoma. Ahí está. Entró, ingresó como en su casa, como se dice, ¿no? Entonces, pero en el sistema hay una mirada. No puede, y quienes entran a tallar, pide ayuda, un help, y entra a tallar los linfocitos, ¿no? Entonces el linfocito se ingresa, ya saben ustedes, el TH, y en esa forma va a poder el linfocito T, a través del CD4, dar un mecanismo de protección. Siempre hay esa situación. Ese solo no puede, ¿no? Entonces, porque una vez que ingresa a la parte, digamos acá, si uno mira, ingresó al espacio intersticial y se ayuda. Tiene que haber así. Toda esta primera parte puede ser en unas 3 semanas, va avanzando, dependiendo de las condiciones inmunológicas, siempre les comento, ¿no es cierto? Y a nivel de ya la participación de la interleucina 12, ¿no? Acá activa la respuesta del CD4 y va a producir a través del factor de necrosis tumoral, interferón gamma, interleucina 2, para que se potencie. Se vuelve, o sea, como se dice, un soldado, pero así, bien forrado, ¿no? Va creciendo, y va a liberar factores de necrosis tumoral, también óxido nitroso sintetasa, radicales tóxicos. Todo eso va a favorecer y activa los monocitos de tal manera que la participación de otro tipo de células, acompañando a los macrófagos, monocitos, los linfocitos, hace todo lo que ya ustedes conocen como el
grande, como se llama el complejo grande, ¿no?, de Bond. Entonces, en esta forma se hace, participan todas las células multinucleadas para, de esta manera, lo que acá se inhibió, hubo una bajada de los macrófagos, si hay una buena respuesta inmunológica, se activa y se destruye por estas medidas de participación del linfocito. Acá hay otra forma de evaluar más que todo, que va hacia el espacio intersticial, es otro tipo de presentación, mis alumnos, ¿no? Acá, como un mecanismo, todo esto puede estar en de 2 a 8 semanas. Doctor, ¿y qué me quiere decir con esto, que 2 a 8 semanas? Que en este tiempo, como ha habido ya contacto, puede ser que ya el PPD va a pasar a ser positivo. ¿Estamos? El PPD positivo, cuando hay esas 8 semanas. Antes puede salir negativo. Por eso cuán importante es la clínica, ¿no? Antes de este tiempo. Entonces, ¿y qué margen para hacer eso? Si se da en esta forma de liberarse hasta las 8 semanas, está ingresando el factor de necrosis tumoral, que eso ya lo tiene el niñito mayor, ¿no?, de 2 añitos. Y se dice que más con seguridad 3 años. De tal manera, acá ya ustedes van a entender por qué decimos que los otros chiquitos, los menores de esta edad, no producen factor de necrosis tumoral por el momento en su misma madurez de respuesta inmunológica. Entonces, por eso hacen enfermedades sistémicas como la miliar y la tuberculosis meningia. Y esta parte ya es cuando la enfermedad es activa, ¿no es cierto? Acá es infección, que ahí queda controlada, y acá es la evolución de enfermedad activa. Muy bien. La clasificación de la situación de riesgo de la infección del Mycobacterium la tenemos entonces ya, como lo que hemos hablado, de exposición, la infección tuberculosa y la enfermedad. Acá todo negativo, solamente ese contacto. Acá ya PPD positivo, pues infección tuberculosa latente, que ya les hemos explicado, entonces acá sería positivo. Y el resto, no hay sintomatología. Todo esto es negativo. No hay. Está asintomático. Y acá, con todo, como si dice, si yo tengo más de 3 criterios, se le da el tratamiento, ¿no? Entonces, el estado, para decir infección, ¿no?, de la tuberculosis latente es la más importante que nosotros tenemos que trabajar en la población pediátrica, mis alumnos. ¿Por qué? Porque es el estado de respuesta inmune persistente a una estimulación que hemos estado viendo, que les he estado explicando, ¿no? Sin evidencia de manifestaciones, pero está ahí, larvada, y hay que cuidarlo. Hay poblaciones, por ejemplo, menores de 5, que están en contacto y que podríamos de alguna manera, ¿no?, ver cómo cuidarlo. Si está sintomático, son fluxogramas. Por ejemplo, esta es de la recomendación dada por el Organismo Mundial de la Salud en el 2018, ¿no? ¿Qué hacer con esa población menores de 5 cuando tienen contacto domiciliario? Si está sintomático, tratamiento preventivo. Eso es importante, ¿no? Y sintomático, ver si va o no hacia una enfermedad tuberculosa. Monitorearlo es necesario. Otro tipo de fluxograma que se da es el tratamiento de la tuberculosis latente en mayores, pero con VIH. También con contacto domiciliario. Preguntar si tiene síntomas, ¿no?, como la tos, fiebrecita, como se dice, la evolución pondoestatural estacionaria o baja, ¿no? Entonces voy mirando cómo va este paciente. Cuando es VIH, acuérdense que ni siquiera el PPD puede ser algo que nos ayude, ¿no? Ni el PPD, ni el IGRA. Entonces ahí tenemos que estar, ¿no? Para esto, si sale negativo y tiene el antecedente de VIH,
necesariamente tengo que hacerle el IGRA. Necesariamente tengo que hacerle el IGRA. ¿Ok? Por esta sensibilidad que tiene el PPD, ¿no? Entonces, necesito saber cómo va. Si por ahí veo que sale positivo, entonces pido la radiografía de tórax para ver si existe o no algunos signos. Acuérdense que las radiografías no son de tórax, no son patognomónicas, por lo que les estaba comentando inicialmente, porque me puede dar una radiografía simplemente como una neumonía, ¿no? Focal o segmentaria, y ahí queda. Entonces, puede ser que maneje eso y de repente larvada está la tuberculosis, ¿no? Entonces, tenemos que seguir ahí monitoreando a ese pequeñito que podría tener, ¿no? El PPD o el IGRA, con VIH, ¿no? Positivo, y hay que monitorear su radiografía y tratarlo como una TB latente. ¿Con qué? Tratamiento preventivo, ¿se acuerdan? Ya llegaremos al tratamiento. El diagnóstico, entonces, ya saben, clínico, ¿no? Es necesario, pero los criterios para la población no se ajustan, se han dado cuenta, al cultivo. O sea, encontrar una bacteriología, ¿no? Una baciloscopía positiva, difícil por las características que les he mencionado de la población pediátrica. Entonces, un 10% probablemente sea clínico, bacteriológico, necesitamos hacerlo, en un 50-80% de los casos se diagnostican, y algunas ayudas, en este caso, de repente una radiografía que podríamos de alguna manera ver. El criterio entonces es epidemiológico, los contactos que estamos viendo, clínicos, y por ahí ustedes están viendo lo que les decía, las características, que puede haber una fierecita, una tosecita, cuando son grandes, o sea, poblaciones escolares, y de ahí el adolescente, su comportamiento en la mayoría son como el adulto, ¿no? Aspectos radiológicos que nos llamen la atención y el PPD. Cuadro clínico, entonces, ver ese síndrome de impregnación bacilar que se da en la población del adolescente, ¿no? Que es pérdida de peso, la fiebrecita, sudoración nocturna como el adulto y decaimiento. La interpretación de la tuberculina, a esto apréndanse bien, porque en la recomendación que le damos cuando, si es que ingresaran ustedes a conocer un poco la labor que realizan los programas de control de la tuberculosis, van a ver que necesitan tener, y lo tienen así, hace años yo visité y los tienen, pero así pegados en la pared, ¿no? Si se considera positiva la induración mayor de 5, ¿en quiénes tengo que ver, no? La sospecha, por ejemplo, si yo veo que es positiva, de niños en contacto, eso ya es como el caso índice o sospecha de TB, ¿no? Niños sospechosos, yo digo, mayores de 5, ya tengo que ver si que hay una sospecha radiológica. Niños en situación de inmunodepresión o VIH. También, si es que han visto de que un tiempo no lo tuve y después se pone positivo. Ya les hemos explicado. Se considera positivo si fuese mayor de 10, de repente en esos, digamos, otro tipo de población, ¿no? En los migrantes, ¿no? En los viajeros. La interpretación del IGRA, eso es necesario también que ustedes vayan viendo, ¿no? Valor del IGRA puede ser que sea menor de 5, ya yo puedo ver si esta sale negativo. Con PPD negativo ya me da tranquilidad. Pero si veo que es PPD y acá positivo, infectado, valor de IGRA, tengo que ver si va a virar, y si es negativo total, entonces tengo que repetir en un tiempo también el valor del IGRA si es positivo, un PPD. Ahora, en nuestra sociedad, en nuestro pueblo, siempre se dice doctora, pero el PPD es más, digamos, más barato, lógico es de entender, ¿no? Seguimos, aunque el Organismo Mundial de la Salud diga que es IGRA, nosotros todavía tenemos que tener, por una condición económica, el valor que nos da el PPD. Salvo en situaciones que sean muy importantes, ya el programa solicitará que le hagan el IGRA, ¿ok?
Entonces, el valor del IGRA está, acuérdense que demuestra es justamente, ¿no? Si uno mira, es el valor del interferón gamma. Es para ver si realmente está, y es, digamos, rápido, ¿no? No espera como el PPD, que entre 48 a 72 horas se hace la lectura, ¿no es cierto? Esto en un par de horas ya está. Eso es importante. Entonces, necesitamos también que ustedes vean eso. Diagnóstico bacteriológico. Ahora, por ejemplo, ya tenemos en los establecimientos de programas, digamos, el famoso Expert, ¿no? Y el GINA-SPER también, que son estudios inmunológicos muy importantes, de rápida, digamos, resultado, de rápido resultado. Entre 1 a 2 horas ya lo tiene. Y esta, digamos, es de mayor, sobre todo por este tema de que tenemos una población muy susceptible para multidrogo resistente, para ver, o sea, nos ayuda también, uno, para ver cómo está este paciente y cómo está, si hay o no resistencia a la rifampicina. Entonces, como un recordaris, las pruebas de sensibilidad se hacen fenotípicamente y genotípicamente. Fenotípicamente el cultivo, ¿no? Cultivo que es necesario realizarlo, sobre todo en población mayores, ¿no? Y la genotípica, que es la que por métodos moleculares se hace necesario de tal manera. Uno nos ayuda a ver las mutaciones que se dan y la resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Antituberculosos. De tal manera que, por ejemplo, acá les doy nada más para aquellos que sí necesitan extremadamente drogoresistentes, porque no a todos se les hace esta prueba, ¿no? Bacteriológica mediante la inmunocromatografía del flujo lateral, solamente para este tipo de pacientes. Cultivo, como les decía, solo para una información, digamos, teórica. Saben ustedes que es limitante para una población pediátrica, pero dentro del protocolo se tiene que colocar, ¿no? Siempre es necesario. El aspecto radiológico, han visto cuán importante es, ¿no? Si yo veo que ese pequeñito tiene una radiografía normal, ok. Pero si yo veo que persiste a pesar de un tratamiento, de una neumonía, y ahí hay un reforzamiento para iliar derecho, yo tengo que tener, pero así muy, muy claro que no se me puede perder la opción de identificar ¿cómo se llama?, a la sospecha, digamos, de un paciente que pueda hacernos un problema, digamos, de enfermedad activa. Entonces, la zona que yo les comento acá, si ustedes miran, estamos acá viendo, ¿no? Esta parte, en la primera, si ven, su aspecto es paratraqueal y es un nódulo linfático. Y la radiografía que está justamente, que para la teoría es evidente, porque les cuento que no siempre se va a ver la radiografía como está, digamos, acá, para aspectos, digamos, de explicar, ¿no? De explicar, ¿no? El complejo primario a veces ni se ve, pero acá está ilustrada, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, como siempre dice, anatómicamente la posición de estos nódulos? Entonces, su forma de presentación, cuando se les pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la forma de presentación en la población pediátrica? Es esa forma mediastinal del paciente pediátrico. Que podemos tener una, si acá ustedes miran, una que está pegada, ¿no? Nódulos paratraqueales, parailiares o periliares, ¿no? A nivel de los bronquios, a nivel de la posición carinal y a través de los bronquios. Otro tipo de aspecto, por ejemplo, en el adolescente, muy parecido a los, vamos a mirar, creo que no lo tenemos acá, ahí está.
Si ustedes miran acá, clarísimo se ve, ¿no? Pero de todas maneras, siempre es bueno, ¿no? El adolescente tiene un comportamiento muy parecido al adulto, ¿no? La presentación de cavernas, ¿no? Lo otro también que siempre es bueno resaltar, hay mucha, en la tomografía hay que tener bastante cuidado porque como diagnóstico diferencial les ponía también, porque, por ejemplo, acá les muestro que tiene mucho parecido por el compromiso ganglionar, ¿no? Y también reforzamiento pariliar, y es un tumor miofibroblástico inflamatorio. Entonces hay que tener, por ejemplo, descartar pacientes con leucemia y que tienen así un reforzamiento, linfoma, los pacientes con linfoma, ¿no? Pacientes con leucemia de patrón mieloide, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado como diagnóstico diferencial. El tratamiento, mis alumnos, siempre les digo, una forma de invitarlos es que lean esta, ¿no? Para entrar acá dice, pásenle el link, dice, ¿no? Esta partecita, me leen, por favor, ¿ya? La norma técnica, ya estamos a la hora, ¿no? Un favor, Danielita, ¿qué hora tienes? ¿Ya están a la hora? Ahorita para ver. Acá les voy a poner como algo. Estamos 3:28. Ya tenemos algún minutito para darle simplemente la prevención. Quiero que lean esto, lo van a leer, por favor, les he puesto acá, porque el tratamiento está bien dirigido cuando es para tratamiento, digamos, para, acá te vamos a colocar, abordaje de la tuberculosis latente, ¿ya? Esto es necesario que lo vean para tuberculosis latente, mis alumnos, ¿ya? ¿Todavía tengo tiempo? Chocolate, Sí, ya. Entonces, miren, solo así, como se dice, nosotros decimos perla, las perlas, ¿ya? Dos perlas. Efectos adversos del tratamiento para TB. Si mi tratamiento es isoniazida, acá es necesario que vean para los casos. Otra perla, si es rifampicina y rifapentina, es importante. Entonces, el tratamiento, esto es lo que quiero que vean para la población pediátrica. ¿Ok? Las dosis están acá. Porque el tratamiento para la enfermedad activa, esta es tuberculosis latente, ojo, acuérdense, la más frecuente en pediatría. La población pediátrica también hace enfermedad activa, pero muy parecida al manejo que ustedes ya lo tienen en su teoría de medicina interna. ¿Estamos? Muy bien, entonces, ¿qué medidas son importantes? Esto es para el tratamiento de la tuberculosis. Siempre les digo, aprendan lo más frecuente. Manejo inicial de la tuberculosis en sí, primera forma de esto. Porque el multidrogo o el extremadamente drogoresistente lo ve el especialista. Ni nosotros, mis alumnos, ni los pediatras lo manejamos. Uno, que son drogas muy importantes y lo tiene que hacer el especialista bajo firma del neumólogo. Entonces es importante. Lo otro, la parte preventiva. Yo necesito que en la parte preventiva todos deben tener su vacunita. Claro, exceptuando, ya saben ustedes, ¿no? Los pesitos, ¿no es cierto? Menores de 2 kilitos, se saben que todavía no se les pone. Entonces hay que tener bastante cuidado, pero monitoreando, después se le puede colocar, ¿no? Es importante la BCG. En la prevención, identificar al respirador, como se dice, sintomático respiratorio, así se le dice, ¿no es cierto? Esa es la prevención, identificar al contacto con síntomas respiratorios. Es la norma técnica que les invita a dar. Espero que tengan ustedes un tiempecito para leer un poquito eso. Pero la norma técnica que les pido es relacionado a menores de 5 añitos qué tratamiento dar y los mayores, nada más mis alumnos, porque al final de cuentas esto es un tratamiento más preventivo.
de educación. Ok, entonces ahí quedamos por la hora, no hay que hacerlo esperar a la doctora o al doctor que le corresponde, ¿ya? Muchas gracias. Entonces invito para que hagan ustedes su lectura de las conclusiones. Ok, ¿preguntitas? Doctora, yo tengo una pregunta. Ya. ¿A partir de qué edad sale positivo el PPD, mencionó? Mirando la respuesta, acuérdense de su formación del factor de necrosis tumoral. Entonces, si sale positivo, tendríamos que mirar más o menos la edad de 2 añitos. Lo otro, también independientemente de la edad, el niñito, por ejemplo, puede tener 5 años y esté en contacto. Pero en el momento que recién está haciendo el ingreso o la convivencia con la exposición al micobacterio, tiene que pasar las famosas 8 semanas. ¿Me dejo entender? Va a pasar las 8 semanas, si lo identifica, entonces hay que monitorear a ese niño para identificarlo. Entonces le hacen su PPD, pero si hay contacto, tienen que seguir monitoreando, porque saben que tiene que pasar esa evolución de la historia inmunológica de respuesta del huésped. ¿Me dejo entender? Sí, sí, doctora. Claro, o sea, la madurez, 2 añitos, porque ellos todavía están todavía en esa evolución de formar factor de necrosis tumoral. Independientemente de la edad, tenemos la exposición, o sea, el contacto. Hago contacto y le piden el PPD y de repente es precoz y ustedes se conforman que es negativo. No. Entonces hay que mirar y decir, no, voy a tratar de ver y voy a monitorear esas 8 semanas de respuesta, de evolución inmunológica y cómo está esa competencia que hace el niño, el huésped, ¿no?, con el micobacterio. Y esas 8 semanas, por eso es que ahí se les ha colocado las famosas 8 semanas. Muy bien, mis alumnos. Ahí estaremos, no se preocupe, siempre leyendo uno va entendiendo, ¿ya? Ok.